Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Robótico, el programa que tenemos en Perilla Radio, todos los miércoles esta vez, en esta temporada, a las 9 de la noche, junto con el que les habla, Francisco Fernández, Franco Fez, nos acompaña Sergio Alejandro Amira, y en una de esas asoma Rodrigo Monarca Aló. Carmona. Ahí está, ¿o no? Hola. Ahí Sí. llegó. Ya está todo el equipo formado. Sí, pues así que menos mal llegamos, se estaba presentando justamente Rodrigo, así que hoy día me dice la pauta que hablaremos sobre el depredador, así que yo no tengo mucha información al respecto, he leído algunos cómics por ahí, vi las dos primeras películas, las clásicas, el versus Alien por ahí también, si no me equivoco, no me acuerdo mucho sí de la película, lo cual demuestra lo poco memorable que era. Relevante. Relevante, pero hasta por ahí llego, así que ustedes son más de la casa en el sentido del contenido, así que vamos a empezar al tiro esta nueva temporada, que es una temporada cortita, que llega hasta final de año, y empecemos hablando de un especial de Depredador, pues a ver, ¿cuáles son sus primeras experiencias? ¿Por dónde empezamos? Por Sergio, yo sé que tenía algo ahí preparado. Yo la vi el año 1987 en el cine. Ahora, no ¿Qué edad sé teníais? dónde habrán visto eso. Yo tengo 79 años. Eh, pero la vi cuando la estrenaron, sí. Era muy chico y debo haberme No te colado. pusieron problema. No sé si era para mayores de 21, incluso en esa época existía esa... Me parece que existía esa clasificación, incluso mayores de 21. Para Sí, en ver ese tiempo Paul. sí, le ponían para unas películas que no eran mayores para 21 años, simplemente bastaba con que hubiera una muerte explícita y ya era suficiente. Me acuerdo de Hellraiser. Hellraiser era incluso como que no vengan mujeres embarazadas ni personas con condiciones cardíacas. Bueno, era parte del marketing, No, pero realmente sí. Hellraiser era Para la Gore. época era heavy, güey. Sí, No, era Para la cuático. época. Yo Era de cuática, todos los personajes de terror que me acuerdo cuando era chico, Pinhead era el único como que de verdad me daba miedo. Todos A los mí me otros daba fueron medio miedo esta parte caricaturescos. del tipo que se reconstruye en el ático, ¿no? El que Sí. había abierto la caja. Esa parte la encontraba asquerosa. Así que, eso estaba muy bien hecho. Sí. Sí. ¿cierto? Esa puro efecto Película de práctico. la TV estaba bien lograda, y los cenobitas. Yo creo que es la primera vez que se vieron personajes como ellos, como estos personajes. Sí, eran aterradores. Es que además es una cosa que uno como niño no entiende. Yo no puedo No. comprender eso ¿verdad? Como del placer y el dolor que representaban estos seres, Sí. y todo ese cuero y cadenas y ganchos. No, pero bueno, vayamos con el depredador, después hacemos Oye, pero hay un link ahí, pues son del mismo año. las dos son del 87. Sí, las dos, sí, ese año nos dio muchas cosas buenas. Y esa tiene, bueno, vamos a terminar hablando de Hellraiser. No, pero un dato ahí que fue dirigida por Clive Barker, así que es el escritor, así que Claro, ahí había amor ahí. No, un grande también. Un grande. Son masoquistas. Bueno, él tiene toda una beta autoral que va por ahí, después tiene otra película, tiene una novela que se llama Cabal, que la adaptaron como Nightbreed, que también tiene cómics. Tiene unos diseños de criaturas increíbles, es muy, muy buena esa película. A mí me gusta mucho, pero tiene todos unos problemas esa película porque hay varias versiones, Director's Cut, se perdieron. No sé, ¿no la cachan, Nightbreed? No, yo no. Bueno, consiguió que David Cronenberg fuera el villano. Era un asesino en serie que usaba una máscara con dos botones como ojos. Y a su vez había un cementerio donde en el subterráneo habían unas catacumbas donde vivían estas criaturas de la noche, que eran todo tipo de seres mutantes, híbridos, vampiros, hombres lobos y otras criaturas mutantes. Es muy buena película, la recomiendo, también de los 80. Pero volviendo a Depredador, el año 87, lo que considero yo que esa película, la diferencia de las demás películas de los años 80, que la podríamos categorizar dentro de las películas de los 80 que consistían en una acción exacerbada, ¿verdad?
músculos, armas de fuego, eh, eh, el héroe de acción por antonomasia, ¿verdad? Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, y habían héroes femeninas también, estaba Cynthia Rothrock, me acuerdo. Ya había tantos que en estos momentos sin una pauta se me van a ir la mayoría, pero los principales son esos. Y habían otros que ya ni me acuerdo, pero estaban esas películas, ¿no? Esas de, ¿cómo se llamaba esta? Que era como entre atlética y de kickboxing, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, Jim Kata. Jim Kata, esa. Estaba pensando en Kung Fury. ¿Y qué mierda pasa con la película de Kung Fury? Esa weá está hecha y está hasta Michael Fassbender. Sí. Y está No, Triceratops. pues ahí hubo problemas con un inversionista que parece que no quiere, Maldito, quiere que la árabe. suelte. No quise decir eso. Pero era un inversionista árabe, parece. Malditos Pero- millonarios del Medio Oriente. De Dubái. Pero bueno, volviendo a Depredador, sí. Volviéndonos. Las películas de los 80 eran así. Eh, y hoy en día las películas no, quizás la serie de Rápido y Furioso tal vez sea una de las pocas que se atreve como ir a esos límites, pero no sé, yo solamente vi la primera y la vi en un en un bus pirata de Santiago a Viña del Mar que venía toda raja, entonces me sentía en Rápido y Furioso en la realidad, pero esa fue la... Tenía realidad inmersiva. Exacto, con realidad inmersiva, pero no me pareció la gran cosa. Parece que después fueron como aumentando ¿cómo se llama? Los stakes. Stakes, eso, de stakes. Pero volviendo una Fueron vez más, subiendo la puesta a niveles ridículos. claro, ya eran unas cuestiones, unas acrobacias, como que un auto llegaba a saltar hasta el espacio. Pero esto, la diferencia. Volviendo al programa. La diferencia de Depredador con todas esas otras películas que podríamos recordar en estos momentos, no sé, Stallone tenía, por ejemplo, Cobra, había una que se llamaba Cobra de Stallone, que se salía de Rocky. El mismo Schwarzenegger tenía una que se llamaba Comando. Estaban las de Jean-Claude Van Damme, que eran muchísimas, una donde eran hermanos gemelos, uno crecía con los Yakuza, creo, el otro no, entonces uno malo, el otro bueno. Y siempre tenían acento francés, o era canadiense el personaje, o era de Nueva Orleans, porque no le podían sacar el acento. Claro, no, Y pasaba lo mismo con Schwarzenegger, porque era suizo, o era ruso, o era alemán, o era, como era, hay uno que era Dutch. Bueno, Dutch se supone que era de Holanda o algo así. Estaba Rutger Hauer también, que él salía en películas más cerebrales, como Blade Runner, Sí. y el famoso diálogo que tiene ahí. Pero también tenía películas de acción un poco más pensadas. Entonces esto, en algún momento hablamos de Conan y hablamos de las películas del género barbárico. Entonces Sí. esas eran más bien de fines de los 70 y principios de los 80. Acá ya estamos pasando del 85 al 87 y comienzo de los 90. Entonces como que este género del héroe musculoso y de la grandilocuencia muta en estas historias urbanas. Porque Depredador, sí, es contemporánea, ocurre en la jungla, pero es contemporánea también, no es una cuestión barbárica ni ocurre en un reino Sí, tampoco en un fantasía. futuro, es contemporánea de esa época, Claro, con tecnología pasa en de el esa época. año, transcurre en el año 87. Y a lo que voy yo finalmente, a diferencia de todas esas otras películas que eran básicamente un espectáculo para que se lucieran, para que Schwarzenegger es el protagonista de Depredador, de hecho, pero está ahí en una película que tiene más cerebro que las películas usuales en las que él solía estar. Porque Sí. de partida esta es una película de ciencia ficción. Entonces la ciencia ficción por lo general tiene algo de ciencia y entonces tiene el bicharraco, el depredador, el yauja o yaucha o como le digan. Después lo bautizaron así en el universo expandido, cómics, etcétera, videojuegos. Ya no era un ser que apareció así nomás porque él vivía ahí o porque estaba ahí, sino que ya era la primera escena que vemos, creo que era la primera escena de la nave alienígena. Entonces ya con eso te dicen de inmediato, aquí viene una nave alienígena. Entonces después cuando tú ves que hay algo cazando a estos tipos, o cuando hablan de este diablo que hace trofeos de los hombres, sabes, nave alienígena, este tipo venía de ahí, en esa nave alienígena. Ya con eso ya te ganaste, yo creo que gran parte de la narrativa que hay instalada. Entonces después que tienes que instalas a los personajes, ahí está el conflicto, ¿verdad? Y luego vienen los personajes.
y era como que cada weón era más brígido que el weón anterior. Y tenemos esa escena clásica cuando Carl Weathers se saluda con Schwarzenegger y era como que weón. El apretón de mano más poderoso del mundo, y lo sigue siendo, y tiene meme. Mamados. Vegeta saludando a Goku en Ultra Instinct. Sí. Se adelantaron 40 años a eso. Sí. Pero bueno, siguiendo con hablamos de Jean-Claude Van Damme. Y dentro de las curiosidades es que primero el depredador, digámosle depredador, la criatura, iba a ser interpretada, entre comillas, por Jean-Claude Van Damme. Pero en realidad, no sé si han visto, hay outtakes de eso, de Jean-Claude Van Damme. Terrible, oye, el traje más feo que la concha de su madre. Era como un insecto con patas como de canguro. Sí, era como un chupacabra, ¿no? Sí, era súper ridículo. Y no sé si lo echaron o renunció, no sé, pero... ¿Y por qué eligieron a Van Damme para ocupar esa weá? ¿Iba a abrir de pata el bicho este? ¿Qué iba a hacer, nomás, Porque claro, yo creo que iba a ser como un canguro así atacando a la gente, como el canguro que atacó al Rafa Araneda. Pero eso demuestra lo importante que es el diseñador de los personajes, el diseñador de la estética de la película. Sí, porque ahí cuando... No, y el director, que me imagino que el director tiene que haber dicho que el director, si mal no me equivoco, si bien no me recuerdo, no me acuerdo cómo se dice, pero creo que es el mismo que dirigió Duro de Matar. El director de Depredador, el mismo que dirigió Duro de Matar. McTiernan. John McTiernan, sí. Entonces, él debe haber dicho, esta weá no funciona, llamen a Stan Winston. Debe haber sido así más o menos la weá. Sí, claro, porque lo vieron ahí ya, parece que el weón este de Van Damme ya estaba vestido, lo vieron con... Sí. Hicieron ya pruebas de cámara ahí en el sitio, claro, ya de la filmación. Sí, pues eso, yo creo que ahí dijeron, no, además que quién iba a soportar, en esa época se filmaba, o armaban unos sets tipo jungla, o iban a la jungla. No estaba este gran invento del Mandalorian, que gran invento está por ahí nomás, que se ve más falso que la cresta. Pero en esa época todo se sentía real. Eso es algo que se agradece de las películas antiguas, los efectos prácticos. Entonces ahí vieron que lo de Van Damme, que no es culpa de Van Damme, a Van Damme le tienen que haber dicho que hiciera acrobacias adentro de ese traje sofocante en medio de la jungla, y además de verse ridículo, el tipo seguramente dijo, no, yo no puedo hacer esta wea. Y ahí llaman... Se está deshidratando. Además, ¿quién iba a soportar eso? Si muchas veces diseñan cosas sin... Oye, si acá se nos desmayan los corpóreos. Entonces, los corpóreos de Fantasilandia se desmayan. Entonces traen a Stan Winston, que había hecho el T-800 de Terminator y los dinosaurios de Jurassic Park posteriormente, por supuesto. Y ahí creo que no sé qué tuvo que ver James Cameron en la concepción de esta cuestión, y algo colaboró para el diseño de la criatura. De ahí salió el nuevo Depredador, que fue interpretado por un actor de 2 metros, afrodescendiente, que soportó las temperaturas infernales en el calor y la humedad de la selva mexicana. Oye, y qué buen diseño el de Depredador, ¿eh? Es muy buen diseño ese. Claro, esa cara como de cangrejo. Cameron sugirió eso, como lo de las mandíbulas, que iba a ser sorprendente, y claramente lo fue, y chocante, porque ahí sí que era alienígena. Claro, icónico. Animales que hacen eso. Claro, nunca antes visto, y que tenga estas como rastas también, como que le da un aspecto bien exótico. Icónico el diseño, y claramente salvó la película, y es muy gratificante porque en la primera, en un gran porcentaje, este alienígena permanece como medio invisible, ¿no es cierto? Se le veían a estas partes, lo que me acuerdo yo. Se va construyendo la tensión de a poco, son cosas que las películas de ahora no tienen ni la voluntad ni el tiempo de hacerlo. Y se agradece, Otra cosa que tenía esta película que se agradece es eso, como reunir al viejo equipo. El típico tropo, pero los tropos cuando se hacen bien son buenos y se agradecen. Y como Schwarzenegger era el mayor Dutch. Dutch, necesito que reúnas a tu equipo. Esta misión necesita a esta gente.
o es tu última misión o lo que sea. Un Suicide Squad bien hecho. Ese era un Suicide Squad bien hecho. Bueno, entonces llegaba Dutch, que era ahí el jefe, Schwarzenegger. Después, como dijimos, llegaba Carl Weathers, que en paz descanse, Apollo Creed en Rocky, y no me acuerdo cuál era el rol, cómo se llamaba su personaje en el Mandaloriano. Él era el traidor. Spoiler para una película que tiene, creo que como 38 años. Y él era el traidor dentro del equipo, que siempre hay uno, ¿verdad? En Alien era, ¿cómo se llama? En Alien, el que lo resucitaron ahora en la última Alien también. Bueno, los androides siempre, los androides los tiraban Sí, como... Bishop. Bishop, exacto. No, Bishop no, pues Bishop era bueno. No. Era el anterior. Bishop, ¿Verdad? El que hacía Ian Holm. ese, el que hacía Ian Holmes. No nos acordamos de él, pero bueno, estaba Carl Weathers y después venía Jesse Ventura, que es un luchador profesional, es el que decía, alguien le decía, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ponte tú, que le decía a Jesse, oye Jesse, estás sangrando, no tengo tiempo para sangrar. Blaine, sí, el de la metalleta, la Gatling Gun, esa es una metalleta que tiene como un tanque rotatorio. Era una ametralladora de helicóptero, la M134. Que por alguna razón se llama minigun, porque de mini no tiene nada. Claro, es mini porque es de helicóptero, porque era como más chica que un helicóptero te podía acarrear, pero un humano no la podía acarrear. Entonces, cada vez, bueno, ya estaba el típico descendiente de nativo, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Billy, que tuvo una muerte icónica, no la vimos, pero todos la imaginamos. Él se estaba preparando para pelear, lo veía, Sí. él veía Él sabía que había algo, y de ahí salió todo un lore, de que había un cómic de Depredador donde el que se enfrenta es un militar también, descendiente de indígena norteamericano, y también habían historias de los abuelos que hablaban de una estrella fugaz y que empezaban a desaparecer guerreros. Entonces se supone que él había escuchado esa historia, entonces sabía más o menos qué es lo que estaba pasando. Bueno, y eso también está unido con la que salió después, la Prey, ¿o no? La que salió ahora hace unos pocos años. Sí. Así que hay una relación ahí bien cercana entre Depredador y los indígenas americanos. Bueno, es que recordemos que había también un actor latino que era el que traducía a la chica que le decía, es el diablo. ¡Poncho! ¿Ah? Sí. ¿Poncho? La selva se lo tragó, decía. Sí, y lo decía bien, no lo decía en español con acento gringo. Y recordemos que estaba también Shane Black. Sí, que después dirigió una de las peores. Versus Predator, parece. Y dirigió... Alien vs Predator 2, creo. Y el Iron Man 3 también. Dirigió esa Predator donde venía el Super Predator y... Sí. Ya medía 4 metros, si el otro medía 2 metros, este medía 4 metros y no usaba armadura porque la tenía incorporada en el cuerpo. Una estupidez, ¿no? Esa yo no la pude terminar de ver, era tan mala. Sí. Bueno, Shane Black también, Iron Man 3 es considerada una de las peores. Y Shane Black, que recuerdo que es el guionista de Depredador. Sí. Eso quiere decir que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Sí. Bueno, y Peter Cullen también hacía la voz entre comillas del Depredador, pues ya se inspiró, que dice que cuando estaba chico una vez fue a la playa y vio estos cangrejos ballesta, ¿has visto que le dicen cangrejos cacerola? Que son unos verdaderos fósiles vivientes, son como chanchitos de tierra con cola. Sí, y cuando los vio en la playa muriendo y lo dio vuelta y también veía como las mandíbulas, o sea que son las patas que se movían y hacían un sonido, y ahí inventó el sonido clásico del Depredador, que es como una cosa así como, no sé, como un rechinar de cosas. Sí. A él le sale bien. ¿Te pareció? ¿Te entendió? No, salió bueno. Sí, pues todo icónico, el sonido que emite el Depredador, la estética, la tecnología que ocupa. Para hacer una película de acción tiene mucha profundidad de segunda lectura, obviamente. Porque hay un... La profundidad se va al carajo. Oye, ¿Qué pasa? Pero la profundidad se va al carajo en esa escena donde se ponen todos a disparar. ¿Se acuerdan? Sí.
Incluyendo Sí, a Jesse Ventura con su ametralladora y como que se echan la mitad de la selva los hueones. sí, se La echó la mitad de fauna. la selva ahí. Pero el Sí, no, exceso. pero hay una relación muy buena entre las muertes de los personajes con lo que los personajes representaban. Sí, Por ejemplo, Jesse Ventura fue el primero en morir, pues él decía no tengo tiempo para sangrar porque se cortaba con una afeitadora, parece, y él sí, muere por un cañonazo de ese del el el hombro. cañón de hombro y que cauteriza, entonces no sangró, pues. Murió y no sangró. Y era como el arma más brígida que tenía el depredador, ese, Sí, un cañón, sí, para bajarse sí, al pues. weón más poderoso. Después el otro, bueno, el del saludo también, Carl Weathers perdió la mano, pues, Sí, también. justamente, ¿verdad? Le amputa un El- brazo. Sí, había el más joven del equipo que parece que era el mismo el Shane Black, pues venía hablando, se venía jactando de sus proezas sexuales y después nos muestran que el depredador le cortó el aparato, pues, lo transformó en trofeo, pues. Y así, pues, bueno, y el Billy, pues Billy fue el único que reconoció que tenía miedo y venció su miedo, pero obviamente fue vencido por el depredador, pero enfrentó su miedo, pues entonces Y se cortó con hay un cuchillo. harta- sí, pues tuvo una muerte Literal. ahí ritual casi, pues. Y lo otro que es interesante, si empiezas a pensar en la cantidad, también hay una relación en las muertes con la tecnología en la que va quedando. Parte con Jesse Ventura que tenía esta minigun de helicóptero, que era un arma eléctrica casi con. Después matan al de una ametralladora y así hasta que llega el del machete, ¿cachai? Que era el Billy, el indígena americano. Y después ya Dodge tiene que pelear con lanza. O sea, hay una desescalada de tecnología hasta llegar a lo más primitivo del hombre. Pues este guerrero tecnológico humano termina siendo un guerrero tribal moderno, pues. Tuvo que bajar y pelear a mano limpia después con el depredador, pues. Entonces como que, no, si te das cuenta que ese tipo de lecturas, dobles lecturas que uno hace en una película de acción, no siempre se puede hacer. Y ahí nos dice que Schwarzenegger también tenía ojo para elegir sus guiones, porque también la Conan tiene harta profundidad ahí de segunda, tercera lectura en la película. Las dos no, pero, pero hay, pues, existe eso, ¿no? Son detalles ahí geniales. Oye, y si tuvieran que calificar la película en algún género, ¿en qué género específicamente calza o no calza en ninguno? Porque Es tiene algo ciencia de ficción. terror, tiene algo No, de acción, tiene ciencia ficción, eh, tiene gore de frentón, ¿cachai? sí, pero, Suspenso. pero esas son parte de la estética. La historia es netamente ciencia ficción. El resto es estética, no una ¿Tú historia. creí? ¿Y no tiene algo de como de acción? ¿Es como más de género de acción también un poco? ¿Se Pero inclina para ambos lados? Minority Report con Tom Cruise, basada en una historia de Philip Dick, es ciencia ficción, pero Tom Cruise hace lo que hace siempre Tom Cruise. Entonces tú puedes decir, es una película de acción también. La acción es Sí, una tienes razón. consecuencia de la historia. Es una historia de Tienes ciencia razón. ficción en el momento de que hay Es una como alienígena. Alien. Por eso lo comparan tanto, que Alien también es como de Pero, ciencia ficción, pero tiene terror, tiene horror, tiene todo eso. pero si la comparas con Alien, Alien es mucho más ciencia ficción, en el sentido de que hay una nave espacial, están en el espacio. Entonces, en cuanto si lo reducimos a una estética, es como acción ciencia ficción, porque hay mucha Claro. acción, sin lugar a dudas hay mucha acción, pero y hay poca ciencia ficción para los puristas. Yo he escrito un par de libros de ciencia ficción, así que si quieren pelear conmigo, y fresco para subirme al ring. Pero sí, no hay mucha ciencia ficción en el sentido de que no sabemos de dónde viene ni por qué casa, todo lo podemos asumir, pero yo prefiero eso que me estén explicando como un sacásimo con pera y manzana. Sí. Y tenía eso del muestra no cuentes, pues. Uno ya al ver la conducta del depredador iba y te das cuenta de que era un cazador de trofeos. Sí, No exactamente. tenían que explicarlo, uno lo veía. Además que debemos asumir que estaba quizás con una indumentaria ritualista, que si era un ser avanzado alienígena que tenía naves espaciales,
y andaba así como vestido como de la jungla, uno podía asumir que iba y se ponía una indumentaria de acuerdo al lugar donde estaba, porque tenía una apariencia netamente de la jungla, pero luego en la segunda parte vemos que en la ciudad anda igual. Entonces ahí decimos, ya, este anda igual en todas partes, y después vimos que en la Antártida andaban igual. Entonces esa ya vendría siendo como un Una atuendo, vestimenta de casa. claro, un atuendo ritualista tal vez, que no Sí. sé muy bien el lore posterior de esas demás películas, pero al parecer podría ser eso, y no sé, como creo que nunca se ha visto su homeworld o los planetas o los lugares donde habitan, no sé si han salido en los cómics, y si siempre andan así y esa es su cultura así, no sé. Bueno, que eso también es lo que es llamativo del depredador, de que tienen su cultura, su código de moral, su código de guerrero, también tienen cierto honor, no son cazadores sin algún tipo de guía moral, así que todo eso también enriquece más el lore de estos seres, ¿no es cierto? Y es lo que lo ha mantenido como íconos que trascienden la pantalla. O sea, yo veo, por ejemplo, lo que saca NECA del juguete y siempre está unos depredadores, el depredador cazador, siempre algo que llama la atención precisamente por el diseño del personaje, la estética, todo lo icónico que significa. Ahora tú nombraste la 2, la 2 la vieron ustedes, bueno, Sergio dice que sí, ¿tú la viste, Yo, Rodrigo? yo la vi en el cine, en un evento para juntar dinero para una gira estudio, creo, o algo para arreglar el liceo en el que estaba yo y de haber estado como en segundo, tercero básico, no sé. ¿De qué año es? Si es del 89 más o menos, de haber estado como en quinto básico, igual estábamos chicos para ver, y todo el colegio iba a llenar el cine para apoyar viendo Depredador, pues no, como partían un tipo por la mitad y le sacaban el esqueleto a Sí. otro por la espalda. Era acuático, pero era menos cuática que la primera, según me acuerdo. Estaba un poquito bajado el tono de la violencia, entre comillas, ¿o no? O yo estoy alucinando con el asunto. Em, ¿De qué trataba? Estaba Danny Glover, ¿o no? Él era Sí, el actor policía. principal. Y María Conchita Sí. Alonso. Sí. María Conchita Y Alonso, ahí, sí. y ahí empieza a haber más lore también del depredador, po, porque nosotros lo vimos al principio asesinando a diestra y siniestra, pero no sabíamos que tenía un código de honor, po, porque acá es una escena como siempre mostraban a Nueva York en los años 80, que eh, todos estaban armados, todos eran odiosos, todos odiaban a todos. Y en el metro hasta la viejita sacaba una pistola y el depredador los mataba a todos, po. Menos a María Conchita Alonso porque se dio cuenta que estaba embarazada. Y ahí se entendió que el depredador tenía un código. Que Y suele nadie ser se el de podía los explicar que cazadores, ¿no? sí, era la única que no había muerto en todo ese metro porque estaban todos muertos. Hasta la viejita. Hasta la viejita también, pues. Para mí que era la viejita que salía en Madagascar que le pegaba al león. Ya sabemos cómo murió. Oye, ¿pero qué les parecía así como evaluando la película? ¿Les gustó? A mí me gustaba mucho, la encontré entretenida. Yo la vi en VHS en un videoclub, y la renté en un videoclub y me gustó, me acuerdo que me gustó, no tanto como la primera, porque tenías básicamente a Danny Glover y María Conchita y no tenías a los personajes icónicos del equipo de Dutch, pero era otra cosa, estaba en la ciudad y había, me acuerdo que como un jefe de pandilla haitiano, que el depredador también Sí. lo mata de los primeros, y creo que le tira como una red de láser o una Sí, cuestión. una red que era como que lo cortaba, lo dejaba Claro, como un lo empieza a cuadrito. apretar, me parece, y mientras lo apretaba lo iba cortando porque era como de láser o algo así. No me acuerdo muy bien, pero esa escena era muy buena. Y después creo que el Danny Glover le consigue cortar un brazo con la propia arma del depredador. Sí. Sí, cuando se iba a hacer explotar, creo. Ah, sí, para inmolarse porque había fallado. Y después, claro, esa escena icónica donde vemos que tienen todos los trofeos cuando Danny Glover se mete a la nave y está el cráneo del alien, del xenomorfo, y al final ahí Danny Glover dice ya estoy cagado, y se rinde porque empiezan a aparecer como 20 depredadores lo rodean. Y aparece el patriarca o el jefe y le regala una pistola que decía algo así como, no me acuerdo, no sé cuánto, Adolini, y era Sí. una pistola bucanera
Sí, como de pirata. de pirata, un trofeo que habían obtenido, lo que demostraba que estaban, y ya se ha explorado, sé que hay una serie donde se ve en el Japón feudal y en la Segunda Guerra Mundial, entonces se supone que han tenido la Tierra como su, ¿cómo se llama ese lugar donde se va a cazar? Tu coto de casa. Tienen a la Tierra como su coto de caza durante mucho tiempo, lo que quiere decir que ven a los humanos como rivales dignos. Si no, nos vendrían Sí, todo el tiempo. sí, de todas formas. Y bueno, y ahí también salían en los trofeos atrás, no sé si lo nombraste, a una especie de esqueleto de alien también, lo que... Sí, 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 pues eso fue como un choque cultural esa cuestión, pues como de los primeros que puso la ficha de que se podían hacer crossover y ese tipo de cosas. Versos. Y de ahí a Doomsday no quedaba nada. Ujú, sí. Oye, y lo otro es que en Depredador 2 también está Bill Paxton, que tiene Al récord. tiene el récord de haber sido asesinado por un alien, por un depredador y por un Terminator. Que en paz descanse. Que en paz Sí. descanse también. Fue asesinado por la muerte también. Pero off the screen. Off the screen, claro, sí. Esa muerte pasó off the screen. No, un gran saludo, un gran actor que estuvo y tenía una gran línea, ¿te acuerdas? En Aliens, porque estaba Alien Sí. de Ridley Sí. Scott y Aliens de James Cameron. Aliens. Cuando le decía, ¿cómo se llamaba la chica? ¿Ramírez? ¿No era? No, Vázquez. Vázquez. Le decía, Vázquez, ¿alguna vez te han confundido con un hombre? Y ella le decía, no, y a ti. Muy buena. Él era el punching bag. Qué buenísimo. El pobre. Oye, no, sí, hay mucho conocimiento. Lore ahí. ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la traducción de Lore en español? ¿Trasfondo? No hay, porque no trasfondo sé, no todos funciona. decimos lore, de repente apareció Sí. esa palabra y quedó así, todos la usan. Sí, ¿no? pero era super nerd, pues ahora ya todos la usan, pues, pero el personaje de Vázquez fue por un error, pues, porque la actriz es blanca, es descendiente judía, Pelirroja, sí, creo pues, que decía que era incluso. sí, pues, y fue a hacer el casting de esta película que se llama Aliens, y ella pensó que era de inmigrantes ilegales. Así que llegó a caracterizar como latina y quedó, pues. Por eso Le sirvió. su personaje fue súper bueno también, como para romper Sí. esos moldes, pero ya venía yo creo que igual Sigourney Weaver ya había Sí. demostrado que, y esa fue bueno, ahí podríamos hablar de Alien también, cuando ahí fue alguien de los visionarios ahí, de los que estaban en la producción, o los escritores, o los guionistas, cuando tenían el guión y alguien dijo, oye, Ripley está escrito como un hombre, pero hay algo que nos obligue a que sea hombre. No, en realidad no. Bueno, entonces que sea mujer. Y así obtuvimos uno de los grandes personajes icónicos de héroes de acción femenino, para que Jennifer, ¿cuánto que se llama esta niña? Jennifer Lawrence. Para que Jennifer Lawrence no fuera refutada cuando dijo que ella era la primera héroe de acción femenina. Y ahí todos salieron a decirle, no, ¿cómo que? ¿Y Ripley? ¿Y qué pasa con Sarah Connor? ¿Y qué pasa con esta otra? ¿Y esta de acá? La princesa Leia. Exacto, pues montones tenemos. Oye, y Bueno, ya pues, la 2 yo creo que a mí me gustaba harto cuando chico porque salía más el depredador, salía más en Claro, pantalla. se veía, Entonces, es cierto, se veía más. Sí, sí, yo creo como que mataría. ya como ya lo vimos, entonces Exacto. no había para qué ocultarlo tanto. eso, muy buen razonamiento. Claro, queríamos ver más, ya todos a esa altura ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto. Claro, y como uno es cabro chico, quiere ver más ahí el monstruo, ¿no es cierto? Así que, bueno, a mí me gustó, encontraba muy entretenida la película. Obviamente no tiene esa obra tan icónica como la primera, pero esa persecución donde, ¿te acuerdas que se van de departamento en departamento y trata de soldar su mano que está amputada? Y toda esa parte yo me acuerdo mucho. Claro, rompe un espejo y todo eso, Sí. agarra como toda la basura que hay ahí en el entorno y lo tira dentro del lavamanos y hace un menjunje, pone como que abre un plato, me acuerdo. Y ahí se Sí. crea una cuestión para cauterizar el trozo que le quedó.
como como con un líquido, algo así Sí. como metálica. Y eso que esta película yo no la veo desde los 90, o sea, Yo la vi esa vez nomás, marcó. igual me acuerdo. Weón. Bien, la vi una vez nomás. Sí, pues igual marcó. Ay, Oye, era en Los Ángeles, no era en Nueva York. Weón. Sí, eran Los Ángeles. Oye, y a propósito 90, yo lo que tengo mucho recuerdo es que en la Crazy Old Comics, en las comiquerías de los 90, había mucho cómic de Depredador, que fue de los primeros que me llamó la atención la editorial Red Horse, y decir Dark Horse. Red Horse es la otra. Dark Horse, y me acuerdo algunos cómics de Depredador. Me acuerdo algunos crossover también que se fueron dando durante los años, uno con Batman muy icónico, con Superman me parece que no hay, pero Superman parece que tenía uno con Alien. Sí, con Alien tenía. ¿Ustedes se acuerdan de algunos cómics, algunas cosas relacionadas a Depredador? ¿Han leído alguno? Yo en mis tiempos cuando estaba en el colegio todavía y solo podía comprar cómics en La Serena, alcancé a comprar varios. Pues tenía el de este soldado nativo americano que era clara referencia a Billy. Y él vivía en una reservación, se supone, era como una base que quería hacer con una reservación, así que había mucho indígena y descendiente indígena, pero él sabía la historia, se le escuchaba a la abuela. Había otro que se llamaba Arena Sangrienta, que era como los relatos de un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Que él contaba, pero no habían peleado no peleó con el alien, o sea, con el depredador, entonces igual interesante porque casi toda la historia uno ve que el depredador lo matan, pero acá no, pues él era como que había sido testigo en el medio del gas y todo lo de las explosiones de la Primera Guerra Mundial, como parecía que había un fantasma que se llevaba cabeza. Como que así lo describía, como que él lo veía como en estado invisible, pero con el gas podía ver como un fantasma. Entonces para él era como un demonio, un espíritu de la guerra que se lleva a las cabezas de los amigos y de los enemigos también. Bueno, y el cómic que era súper buscado y era en varias partes, entonces como que con mis amigos nos alcanzamos a prestar como para poderlo leer. Me parece que hasta venía había unas secciones de la CIMOC que lo trajo, como para hacer, como para incentivar que uno lo comprara. Era el primer crossover de Alien contra Depredador, ¿no? Que ahí es donde hay una colonia, porque hay humanos también y están basados en Weyland-Yutani y toda esta, ¿cómo se podría decir? Como cultura corporativa de terraformación de mundo. Y hay una colonia que está de lo mejor ahí y empieza a morir gente, pues entonces los van a investigar y se dan cuenta de que es un mundo al cual, como está despoblado y ahora llegaron los humanos hace poco, los depredadores usaban para plantar huevos de aliens y probarse como guerreros. Entonces ahí hay una descendiente japonés que termina peleando, salía con un depredador. Bueno, y ahí también hay un guiño de que hay código de honor, porque el depredador protagonista se da cuenta que igual costaba con el dibujo apreciar lo que era, así que no te lo contaba mucho, ahí como falló un poquito el dibujante. Mataba a otro depredador a golpes porque se había dado cuenta que en su bolsa de trofeos había un cráneo de un niño chico. Entonces como que él no aceptó eso y lo mató. Y bueno, y después, antes de morir, también pues matan a la reina madre de los aliens y con un dedo de alien le hace su símbolo de clan en la frente a esta japonesa. Y después se ve que la japonesa casa con los aliens y se había hecho o sea, casa con los depredadores porque la adoptaron como una de ellos mismos y se había hecho como una armadura así como japonesa samurái, con una naginata, pero hecha como puras partes de depredadores, era la raja, bo. Y a ella también la usan para el videojuego esos beat'em up, de esos de plataforma, donde sale Dodge, sale un depredador y sale ella.
Entonces era bueno ese juego. Yo me acuerdo cuando fui a la gira estudio, estábamos con mi amigo Orlando en México y fuimos los videos, está ese juego y no paramos de jugar. Es de arcade este juego. Es de Sí, era arcade. arcade, güey. Sí, era arcade. Ah, Era buenísimo, güey, y juntaba era como muy bueno el protagonistas juego. de Sí, varios medios donde había salido Depredador. sí, Cuéntame un poco de eso, que no tenía ni idea. sí, pues, era un depredador. Bueno, en todos estos juegos de plataforma siempre hay 3 o 4 personajes, que está el estereotipo del grande tipo Hagar, que es como este grandote que pelea más lento pero hace más daño. El ágil y después sumaron otro que es como el estándar, pues como el que hace de todo un poco bien. Y acá Dodge salía con un brazo mecánico. Y creo que tenía un poder de disparar un misil, o electrocutar, ya no me acuerdo. Pero era Dutch. Y era como el estereotipo del buen grande, pues, y su poder era como dar vueltas, así como el juego de Punisher, donde da vuelta dando una patada, y este como que da así un remolino que le pega a los monos. Y ¿Por qué nunca vi este juego? Porque yo tampoco lo vi, pues. Lo vimos ahí, no podíamos parar de jugar, pues no sé cuánto. Pero ni siquiera en los mames, ni una cuestión de esta. Sí, no, si en los mames está, parece. Perdón. Sí, parece que está en los mames. Mame 32. Oiga, pero yo lo jugué en Santiago ese juego. ¿Sí? A lo mejor no está en Quillota, pero yo lo jugué. Yo lo jugué, nunca lo me acuerdo perfectamente de ese juego, Sí. era bueno, sí. Era muy bueno. La japonesa era la ágil, que tenía salto y daba patada, y el depredador era como el estándar, que era bueno en todo y tenía Era como ataque a el distancia. Cadillac and Dinosaurs. Sí, era justamente como eso. Mira. Y era buenísimo el juego, bueno. Era un Ya, juego oye, de ahí muy podríamos bueno. repasar un poquito más ciertos videojuegos con Depredador. Bueno, lo único que me acuerdo yo era uno que era de en primera persona y jugabais con Depredador o con un soldado que atacaba a alguien. No me acuerdo cómo se llama ese. Pero parece que ese era para no sé si era para arcade. Pero quiero retomar primero lo de los cómics para dejar cerrado eso. Antes de pasar los crossover, bueno, ya nombraste el Alien Depredador. ¿Cómo los calificas como cómics, Rodrigo? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son más metanos? ¿Los recomiendas? No, eran para buenos. Sí, no, ¿Está eran bien buenos. escrito? El arte estaba bueno, sobre todo el de Depredador. Con el crossover era como Manga, por lo que me acuerdo. Tenía como un entintado parecido a los cómics a las versiones mangas con color de Kazuhiro Otomo. No, era bueno, por lo que me acuerdo, tendría que repasarlo, pero lo que me acuerdo que eran buenos. Excepto Ah, ese detalle de que no se notaba mucho que era una calavera de niños chicos. Pero alguna falla tiene que tener siempre el dibujante, pero es recomendable en el fondo. Sí, no, Oye, se lo pueden pillar por ahí. Sí, pues, oye, Sergio, ¿y tú qué cómic leíste? ¿Leíste algunos como los que leyó Rodrigo? ¿Algún crossover? Creo que leí muchos de... más que los que ha leído él, porque tengo una colección de cómics de Depredador. Entonces, creo que Ya, puta. sí. Ay, pero No, coméntanos cuáles son tus favoritos y de ahí pasemos a los crossover. mira, lo que pasa es que ese que dice él, yo cuando vivía en Inglaterra me compraba cómics de Terminator, el de Depredador y el de Alien. Pero el de Depredador y Alien venían juntos. Entonces las historias quizás no venían como las leíste tú, porque las dividían. Y ese cómic del que estás hablando tú, yo lo leí venía en blanco y negro. Habían distintos estilos, pero es que yo me acuerdo que había una correa de estas transportadoras, ahí iban los huevos y la tenían a la reina madre, ahí la tenían produciendo, y después los ponían y los enviaban a los huevos a distintos mundos. Y en eso llegaban a una colonia, y ahí estaba esta japonesa que dice, pero ese cómic me recuerdo que estaba en blanco y negro. Y después habían otros, pero básicamente yo tengo hartos de esos cómics, muchos, y en Inglaterra el cómic se publica en formato álbum. A los británicos no les gusta el cómic en el formato norteamericano, les gusta ese formato álbum. Entonces el arte se aprecia mucho más. Y de ahí tengo varios. Tengo casi todos los demás que tengo son crossovers. El de Batman contra Depredador, el de Superman contra Depredador. También hay uno de Punisher contra Depredador. Oye, pero ya. Tarzán, el que es muy bueno es el de Depredador contra Tarzán. Porque ahí están, como se imaginan, si hay un personaje que puede
que cae dentro del lore es Tarzán. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Cuéntame un poquito lo de Tarzán y de ahí cuéntame, por ejemplo, con Superman. ¿Cómo Superman ahí? ¿Cómo podéis casar el depredador a Superman? Eso sería interesante saberlo. Bueno, ¿cómo lo justificar? Ambos son alienígenas. Kryptonita, me imagino. Ambos son alienígenas y el depredador usa tecnología y dentro de la tecnología tiene kriptonita. Entonces cualquiera, hasta un niño con kriptonita puede derrotar a Superman. Sí, es verdad. Y el de Tarzán, cuéntame el de Tarzán, ¿qué onda? No, ¿alguna premisa? El de Tarzán es más o menos lo que tú te podrías imaginar. Tarzán sí conoce mucho mejor su selva para defenderla de un depredador, que en este caso el team de Dutch no conocía la selva. O sea, asumimos que el depredador llegó un tiempo antes que ellos y pudo hacer de ese lugar su hábitat. En cambio estos otros llegaron y me parece que no tuvieron mucho tiempo para hacer reconocimiento. Sabían dónde habían, parece, ¿te acuerdas que atacaban en la película? Atacaban a unos, no sé qué. Sí. Eran como unos guerrilleros revolucionarios. Había una guerrilla y de ahí rescataban a esta chica y ahí el Dutch se mandaba esos típicos one-liners cuando le tiraba una daga, un cuchillo enorme a un hueón y lo clavaba, le decía stick around, stick around, stick around. Bueno. Sí, no tenemos cosas como esa ahora. Iba a ver una película solo por esa escena, 5 segundos. Sí, valen todo Marvel. Vale oro, pues. Estúpido y épico a la vez. Es una weá que no. Difícil los Wildliners igualarlo. Sí. Oye, y me imagino que Tarzán ahí ocupaba también los animales y todo el asunto, ¿no es cierto? Tanto. El entorno. Tanto. ¿Se acuerdan del elefante de.? Tanto, sí, po. Oye, la próxima vez que vaya a Quillota te voy a llevar algunos cómics si te interesa leer son de Dark Horse. En esa época sí, Dark Horse tenía esta licencia, por eso pudieron sacar el Depredador también contra Judge Dredd y contra Aliens. Porque generalmente yo tengo el número 1 del de Judge Dredd. Sí, bueno, coménteme Judge Dredd con el Depredador ahí un poquito la premisa. Estamos hablando para entusiasmar a la gente que lea cómics también. Ese es como el Depredador 2. Yo tengo el primero nomás. Sí, como el City Hunter, pero como tengo el primero, salía muy poco el Depredador, pero estaban como en la típica, como investigando estos crímenes raros. Ya, bacán. Bueno, tú sí lo tenías completo ese de Judge Dredd, me imagino, Sergio, ¿no? Como es británica la cosa y está el Depredador. Sí, ¿pudiste coleccionar? Ese específicamente, ese me parece que es de Dark Horse, ese ya. Ya. Es que hacían publicaciones, porque por ejemplo el Batman con Judge Dredd era una publicación simultánea de 2000 AD con DC Comics, como cuando Marvel y DC, ¿se acuerdan? Ahora hicieron Deadpool con Batman, hace mucho tiempo, hace décadas que no hacían un crossover. Parece que está bien malito y trajeron a Grant Morrison para escribir esa cuestión, que no, digamos que estaba por debajo de sus capacidades. Me tengo entendido que tienen la franquicia siendo Alien y Depredador de Disney, y siendo Marvel de Disney. Ahora habían metido a los Aliens hace un tiempo vi, no sé, aliens invadiendo Wakanda. Hace poco vi una imagen de Spider-Man con un facehugger y como, bueno, yo dejé de leer cómics de Marvel hace rato, entonces, pero de repente veo que están pasando cosas. Godzilla andaba también ahí causando destrozos en Marvel y en DC. No sé qué tendrá que ver Godzilla, qué licencia es esa. Con DC me parece, sí. Oye, pero hablemos un poco de Batman. El de Batman me tinca que debe ser bueno también, porque obviamente Batman no es un loco ultra poderoso y tiene que enfrentarse a este cazador experto. Esos son fomes, porque nadie le gana a Batman. Entonces. Yo lo que recuerdo es que el as bajo la manga esta vez de Batman había sido Alfred. Como que ya cuando estaba todo perdido salió de la nada Alfred y le pegó un escopetazo en la guata al Depredador. O sea, el Depredador le había ganado a Batman, en el fondo. Sí, es que como Batman no mata, el Depredador como lo para si no lo mata. Usa alguna armadura. Claro, Alfred no tiene esos códigos. No. Yo lo muy bien, creo que son como 3 miniseries ese Batman contra Depredador. Sí, son varias. Sí, es de principios de los 90. Oye,
Y el de Wolverine, creo que la gracia que tiene es que para no nerfearse Es nuevamente al reciente. depredador que siempre lo matan, eh, pelean, pero Wolverine siempre es derrotado por el depredador. Sí, Ya, es ese derrotado. ese es de este Derrotado, año. pero como se regenera, no muere, bro. Pero no, se quiso llevar la cabeza del Wolverine, el depredador, lo dejó ahí A lo morir. mejor a lo mejor no se la puede sacar, pues lo da por muerto, no tengo idea. Yo solo he visto un par de escenas donde sale Wolverine así como la mitad hecha esqueleto y después se empieza a regenerar. Ya, buena. Igual, claro, igual Wolverine se presta también para esta cuestión con la caza. También es cazador el Wolverine, entonces son como dos cazadores enfrentándose. No sé. Oigan, muchachos, vamos cerrando ya, creo que lo dimos Ya. todo. Sí, o sea, Sí, hay sí. dos, aparte de Bill Paxton, hay otros dos actores que casi mueren por todas estas tres franquicias. Una que es la actriz que hacía de Vázquez, que Janet Goldstein, ella también fue la madre sustituta de John Connor en Depredador 2, y ella la mata un alien. O sea, la mata el T-1000. T-1000. Sí. Y también está Lance Henriksen, que era uno de los policías de las dos Terminator, donde es uno de los pocos que se salva. Y me parece que en la 2, ya no me estoy perdiendo ya un poco, como que en la 2 como que cuando lo ve sale arrancando también porque sabía a lo que iba, que iba a haber una masacre. Entonces él estuvo Bicho. presente. Él era Bicho. Sí, él era bicho. Sí, pues Y él iba a ser en el Alien Terminator originalmente. Sí, entonces él también fue casi asesinado fue asesinado solo por dos de estos tres grandes, y ella también. Pero bueno, y ahora esa actriz está retirada y creo que tiene una empresa de lencería, pero no cuesta nada que ahora se están reviviendo la franquicia y la llamen por un papel que la mate un depredador. No, pero Yo creo que va a ser para una que le quite para que le quite el trono a Bill Paxton y después Pero después traes a Pinhead para que la no voy a decir nada. No, déjalo ahí no, déjalo ahí no. Dejémoslo ahí. Oye, Dejémoslo ahí. sí. Oye, pero bueno, vamos a dejar algunas cosas pendientes. Depredador igual tiene otras cosas que podemos haber hablado. No hablamos O de sea, de partida tenemos Alien. que ver la serie nueva y la Y la película. película Claro, o nueva sea, que se estrenó hace poco y que parece que a Sí. mucha gente le gustó y a otra no. Estaba también el crossover que sí se dio en el cine. Bueno, se dieron dos, pero yo el segundo no me acuerdo, parece que era muy mala. Yo encontré las dos Eh, pésimas. la primera era pésima, yo la vi en el Alien con cine y Depredador, sí. me parece que ese era el director de Mortal Kombat y se notaba por todos lados que era el director de Mortal Kombat, o sea, cero trama, era pura acción. Y la acción tampoco era tan buena, podría haber sido mejor. Pero sí tenía algunas escenas que salvaban. Lo que sí, yo encuentro que tiene harto potencial el Alien vs Depredador como para haber sacado esos bodrios. Porque me parece que el año anterior o 2 años antes había salido el de Jason con Freddy contra Jason, y ese sí lo encontré bastante bueno, a mí me gustó. Con su pifia y todo. Pero esta era pésima, y la segunda, la verdad, no me acuerdo mucho. No, la segunda fue muy mala. Desaprovechado el concepto, po. Puede haber sido una cuestión súper épica y totalmente desaprovechada. Lo que sí me acuerdo, una escena de la primera donde estaban, parece que en unas pirámides aztecas, y estaban los aliens ahí. Era la Antártica, ¿no es cierto? Tenía unas pirámides ahí, un lore medio raro. Y claro, igual tenía su poco de epicidad, no sé. Pero le faltaba mucho desarrollo. Sí, pues y más encima que hicieron ese tease de que la actriz que sobrevive, el personaje que sobrevive, le hacen la marca del clan del depredador que es derrotado al final, pero no lo ocuparon más, pues por último hubiesen ocupado a esa actriz también. Claro, no. Ahora el Predators, en la que sale Machete y sale ¿cómo se llama este? Adrian Brody, no es tan mala. Igual tiene lo suyo. Ese sí, pues ese nos faltó, ese lo dirige el mexicano, ¿cómo se llama? ¿No? Robert Rodríguez. Sí, pues sí. Sí, por eso puso Machete. Sí, pues y al final que era como el del actor de los 70, 70 Show, era como, ¿para qué vamos? También es antigua esta película, ¿no? Un spoiler así. No hay spoiler, tiene más de 10 años. Pero era bueno ese concepto que tenían varios como asesinos, paramilitares, todos seleccionados así con pinza,
humano y colocado en un planeta X y ver la sobrevivencia. No, me parecía interesante el concepto. Asesinos seriales. Bueno. Sí, tenía sus cosas buenas. Sí, pues estaba la actriz, ¿cómo se llama? Es sobrina de... Es una actriz brasileña que sale harto, apellido Braga, se me olvidó el nombre, pero sobrina de Sonia Braga. Ella era como el típico, era como un francotirador norteamericano. El Adrian Brody era un mercenario, entonces como que esta mina le tenía mala porque no pelea por ninguna bandera, pelea el mejor postor. Está un Spetsnaz ruso, que también parece que tenía una metralleta gigante, ya no me acuerdo. El Machete, que era como de los carteles estos de los mexicanos, que peleaba con 2 metralletas. Había un Yakuza, y estaba el que no encajaba, que era un doctor, y después spoiler, era un asesino en serie, por eso era un depredador, pero un depredador para humanos. Pues igual como plot twist estaba bien, pero era medio... nunca encajaba y todos sabían que no encajaba, entonces el ruso lo protegía. No era mala película, ¿no es cierto, Rodrigo? Yo me acuerdo que a mí por lo menos me entretuvo. No, sí, igual. No, si no era mala. Ahora sí, lo que introdujo era como habían... Oiga, si quieren seguir hablando los dejo, pero yo me tengo que ir. No, ya cortémonos. Pero era raro eso de que en vez de ver una pelea como guerra civil, entre comillas, como para hacerlo más patente, era como otra raza de depredadores. Y eso parece que lo siguieron usando después. Bueno, ahí iremos a hablar, que era la intención, a hablar un poquito más de lo que está saliendo ahora en estos medios, no sé en qué medio era, Hulu o algo así, el de los depredadores y todo el asunto. De Disney, tipo bueno. Así que para una próxima ocasión nos dejamos pendiente, pero repasamos por lo menos lo esencial de lo que es la historia de Depredador, para un futuro cercano poder hablar de esto otro también que nos queda otra patita relacionado a este asunto, tal vez en un capítulo relacionado a noticias. Así que les mando un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Chau. Adiós. Chau.